Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un tutorial nuevo. En este caso vamos a hablar sobre el entrenamiento de la velocidad, de las pruebas de velocidad que suelen pedir en muchas oposiciones para bomberos, 50 metros lisos, 60 metros lisos, 100 metros lisos, en algunos casos incluso 200 y 400. Y en algún caso hemos visto 300 también, ¿vale? Para todo este tipo de pruebas hay unas cuantas variables que desde mi punto de vista hay que tener en cuenta, sobre todo porque, como siempre digo, es popularmente aceptado que el tema de entrenar mucho, entrenar la cantidad, el volumen de repeticiones y correr muchas veces y correr siempre a tope y utilizar un tipo de técnica que desde mi punto de vista no es el más correcto. Voy a desbancar un poquito todos esos mitos, esas falsas creencias, que además todo está respaldado por la bibliografía correspondiente de la gente que más sabe sobre este tipo de entrenamiento. Y vamos a tocar aspectos muy importantes que sobre todo van a estar enfocados al cómo se hacen las cosas, a la técnica de carrera, al entrenamiento de la fuerza, al entrenamiento correcto de la fuerza, porque hay una cosa muy importante que hay que saber, que es que la cualidad física como tal de la velocidad se nos ha vendido siempre como una cualidad física del ser humano, pero realmente no está del todo correcto dicho si dices que vas a entrenar la velocidad, porque la velocidad en realidad es una manifestación de otra cualidad mucho más importante, que es la fuerza. Pero claro, aquí viene la controversia de cómo entrenar la fuerza cuando quieres hacer velocidad. Para todo el tipo de pruebas restantes es muy parecido, pero sobre todo para la velocidad no depende tanto de, si hablamos de gimnasio, de levantar muchos kilos y ser muy bestia con los kilos, sino de cómo eres capaz de movilizar las cargas que elijas para entrenar. Si tú ante una misma carga eres capaz de movilizarla más rápido semana a semana, tienes una ganancia de fuerza, con lo cual tienes una ganancia en tu velocidad, que luego evidentemente hay que entrenar en la pista, haciendo series, haciendo repeticiones, pero siempre con unos límites, ¿de acuerdo? De los cuales hablo en la parte por escrito, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a un pantallazo para ver el tutorial, sobre todo para ver la explicación de la técnica correcta o de los errores que yo veo que la gente comete más al entrenar velocidad, que son trasladables por supuesto a las pruebas de medio fondo, y con eso creo que tenemos una visión bastante clara de cómo actuar en base a lo correcto, a lo que digamos que el modelo técnico que la prueba de velocidad requiere. Bien, pues aquí tenemos el vídeo para sobre todo centrarnos en la atención, centrar nuestra atención en la técnica de carrera, aunque también repasaremos un poco aquí la chuleta del artículo por escrito, de los errores más importantes y de lo que yo creo que se debe tener más en cuenta. Pero, como digo, la velocidad es una manifestación de la fuerza, o digamos que es la mayor manifestación que se puede tener en un ejercicio físico dentro de todo el entrenamiento, en este caso de las pruebas físicas para bomberos. Y dicho esto, los errores más importantes que yo veo, empezando por el de la técnica de carrera, que para mí es el más importante porque precisamente es el que reúne todos los aspectos importantes del entrenamiento de la fuerza, porque entrenar la técnica de carrera también es entrenar la fuerza específica de la carrera, porque bueno, pues vienen unas angulaciones, una posición de las articulaciones, una posición de los segmentos corporales que vienen determinadas de una fuerza, por un lado la fuerza postural y por otro lado la fuerza que puedes imprimir en el suelo y que a nivel general de sinergia de todos los miembros pues te hace avanzar. Entonces, sin ser demasiado técnico, vamos a ver qué pasos son los más importantes desde el punto de vista de la técnica, como digo, para que una prueba de velocidad sea lo más efectiva posible. De los dos gestos, o mejor dicho, de todos los gestos que hace falta, todas las fases que hace falta para que una carrera de velocidad sea efectiva, existen dos primordiales, ¿vale? El primero es la elevación de la rodilla. Tiene que haber una intención voluntaria de mucha potencia, mucha velocidad, para poder llevar la rodilla en la fase de recobro, en este caso sería la que se ve ahora, ¿vale? Para poder llevar la rodilla lo más alta posible, que se quede por lo menos a la altura de la cadera, ¿vale? Ese es el gesto principal del cual salen todos los demás, ¿vale?
y que el codo de la pierna, la misma pierna que estoy, del mismo lado de la pierna que estoy levantando, vaya hacia atrás enérgicamente, dejando el dedo gordo o la mano indicando a la altura de la cadera, ¿vale? Elevación de rodilla y lanzamiento de codo hacia atrás son los dos gestos principales de los cuales provienen todos los demás, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que centran su atención en pegar pisotones, en hacer zarpazos fuertes al suelo, y eso está bien, pero un zarpazo va a ser más fuerte y va a generar más inercia hacia adelante, que es lo que vemos ahora, justo antes, cuanta más altura tengamos en la rodilla. Y eso nos lo da la intención de querer tener mucha altura y de llevar el codo hacia atrás, para darle tiempo a ese segmento corporal de que vaya hacia arriba. Cuanta más altura de rodilla, mayor arco de ataque de la pierna hacia el suelo, mayor energía podemos acumular en esa tracción hacia el suelo, mayor avance. ¿De acuerdo? O sea, esos son los gestos principales de la carrera. Luego provienen otros que ahora mismo no vamos a quedarnos con demasiado tiempo para explicarlo. Sería la fase de contacto y justo ahí la fase de amortiguación del pie y el recobro, ¿vale? Desde aquí el recobro va a ser mayor o menor efectivo, mayor o menor efectividad, dependiendo de la altura o el tiempo que le hayamos dado a la rodilla contraria de elevarse, ¿de acuerdo? Si yo le doy tiempo para elevarse, el recobro de la pierna que he dejado, que me ha impulsado desde atrás, va a acumular mucha más energía elástica para poder, en ese caso, repetir la elevación de la rodilla, ¿vale? Y, evidentemente, el pie de recobro tiene que tener intención de esconderse debajo del culo, porque así tendríamos menor radio de acción entre el eje de giro, que sería la cadera, y el propio pie, y podríamos hacer que el gesto principal de carrera, que es elevar la rodilla, sea más efectivo, porque cuanto más cerca esté el extremo, cuanto menos radio haya desde el eje de giro hasta el extremo, mayor velocidad puedo imprimir al elevar la rodilla. Eso es física. Teniendo en cuenta esto, evidentemente no podemos llegar al suelo con el talón, ¿vale? Tenemos que llegar con el pie preparado, ¿vale? El pie preparado en ángulo recto, por lo menos en ángulo recto con respecto a la pantorrilla, y llegar al suelo con la parte delantera. Ahora mismo no se puede ver bien el pie, pero sin apoyar el talón, evidentemente. Si lo vemos a velocidad normal, podemos ver que la fluidez es una de las cosas más importantes dentro de la velocidad, ¿vale? O sea, imprimir la fuerza en el momento justo cuando el pie está apoyando en el suelo, brazos enérgicos y elevación de rodilla enérgica, para que esa sinergia posibilite que el pie que está apoyando en el suelo ejerza su fuerza mejor. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos, en cuanto a la técnica de carrera, hemos visto ya todo lo que cosas importantes y que se derivan de ahí los errores que casi siempre se están cometiendo. La salida de velocidad. La salida de velocidad yo te recomiendo que no como muchas personas hacen, que ponen el pie delantero de salida, lo ponen justo en la línea de salida. Yo te recomiendo que lo pongas por lo menos a 1,5 pies de la línea de salida, porque eso posibilita que tu tronco, la línea de tus hombros, genere una inercia de desequilibrio en pos del avance, y mi pie evidentemente va a estar detrás de la línea de hombros. Cuando empuje y haga fuerza en el suelo, yo voy a salir hacia adelante, no voy a salir hacia arriba. Si yo pongo el pie en la línea de salida, cuando imprima la fuerza, voy a irme hacia arriba. Todo esto que estoy diciendo, evidentemente lo puedes ver en la parte gratuita del entrenamiento. Hay una parte gratuita en la que te suscribes con tu nombre de usuario con tu nombre normal y con tu correo electrónico, y te llega toda la información que te estoy diciendo dentro de un compendio de toda la planificación y todas las pruebas de bombeo. Entonces, en cuanto a la salida, es lo que te digo, el pie alejado. ¿Cómo sé yo cuál es mi pie delantero y pie trasero? Normalmente es que tu pie hábil, es decir, si tú eres diestro y tú le has pegado al balón siempre con la pierna derecha, tu pierna derecha debería ser la trasera en la salida de velocidad. Esa no es la pierna fuerte, es la pierna hábil. Y la pierna fuerte, que es la que te anclaría al suelo cuando le pegas al balón, en este caso la izquierda,
tendría que estar delante, pero a 1,5 pies de la línea. Revisa el tutorial específico de la parte gratuita que te digo y lo que hay aquí por escrito y entenderás lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿cuál tiene que ser la actitud primordial en una salida de velocidad? El abarcar espacio. No mover los pies rápido, sino moverlos lo rápido, o sea, en la rapidez óptima que nos permita avanzar el mayor espacio posible en cada zancada. Con una cosa importante, el tronco siempre en inclinación, por lo menos de 45 grados. Tronco y mirada. La mirada no se lleva hacia adelante hasta que el cuerpo no te pida incorporarte poco a poco, ¿vale? Durante 10-15 metros tenemos que buscar el mover el suelo hacia atrás, como si quisiéramos arrancarlo hacia atrás, y posicionar la rodilla a la altura del pecho para que el espacio que abarquemos en cada zancada sea mayor. Todo eso con la frecuencia y con la velocidad óptima. El equilibrio entre el empuje y la frecuencia. Revisa todo lo que digo en el tutorial, o digamos en la parte gratuita, y entenderás lo que te digo. Tercer error, la cantidad de series, repeticiones y distancias a elegir. Lee todo lo que te digo aquí, pero básicamente es dejar claro que el volumen de entrenamiento y la organización del entrenamiento y la intensidad que cada persona le dé es personal de cada uno. Es decir, dos personas que lleguen a un mismo nivel de condición física, por ejemplo, en un 100 metros liso, a hacer 12.00 o hacer 11.80, dos personas que lleguen a esa misma marca, una puede haber llegado con el 50% de trabajo de la otra, por ejemplo. ¿Cómo se determina todo esto? Evidentemente, tu entrenador te tiene que ayudar a determinar todo esto, pero si no lo hay y estás por tu cuenta, tu entrenador son tus sensaciones. Cuando en la cantidad de trabajo, o sea, digamos, cuando a la calidad de trabajo en entrenamiento de pista y de gimnasio y de fuerza, cuando la calidad de trabajo sea menor, es decir, la técnica se vaya, sea mucho más difícil mantener la posición de la rodilla, de todo esto de imprimir fuerza en el suelo, ahí hay que cortar la sesión de entrenamiento. No merece la pena, no es que no merezca la pena, es que va a ser peor si sigues, porque la mentalidad siempre ha sido de cuanto más sufras, más vas a mejorar. Mentira, eso no es verdad. Es verdad en momentos puntuales y bien escogidos, pero eso ya es competencia del entrenador. O de un plan de entrenamiento que esté bien planificado. Eso en cuanto a la organización de las variables, incluso de las recuperaciones y todo este tipo de cosas. Una cosa importante, utilización de zapatillas. Simplemente recalcar que no hay que obsesionarse con utilizar zapatillas para el entrenamiento de velocidad. Escoge los momentos cruciales. No compre zapatillas con la placa entera rígida, a no ser que seas una persona que lleva muchos años haciendo atletismo o que está muy experimentado con el tema de los clavos. Y si estás empezando, utiliza una que tenga mucha flexibilidad de planta y en terrenos blandos, es decir, zapatillas de clavos, por ejemplo, en terreno de césped, ¿vale? Para ir metiendo poco a poco esa tensión en el tobillo que exige esa zapatilla. El entrenamiento correcto de la fuerza, bueno, pues visita este artículo que pongo como enlace dentro de este artículo y entenderás a grandes rasgos. Por supuesto, no se puede resumir en pocos párrafos todo lo que hay que hacer en cuanto a una planificación entera de fuerza, pero dejarte con la premisa principal. Una vez que yo soy incapaz de mover una misma carga a la misma velocidad que vengo haciéndola, ahí tengo que parar las repeticiones y las series de lo que esté haciendo, del ejercicio que esté haciendo. Si semana a semana con un mismo ejercicio y una misma carga la estoy movilizando con más velocidad, estoy mejorando la fuerza. Con lo cual es un error subir los kilos en ese momento. Si te sientes mejor con la misma carga, sigue así, ¿vale? Organización semanal del entrenamiento de velocidad. Yo recomiendo 2 días en semana. Uno para todo lo que exija, el primero de la semana, para todo lo que exija mayor intensidad, mayor calidad del sistema nervioso central, mayor calidad de técnica y que sea inferior a 100 metros, salida de velocidad, la técnica de carrera con más alta frecuencia, series de menos de 80 metros incluso, salida, todo eso el primer día. Y el segundo día todo lo que esté enfocado entre 100 y 300 metros, ¿vale? Dependiendo de la prueba que tengas, por supuesto. Si hablamos de 100 metros, pues estos son los ejemplos más claros. Si hablamos de 50, pues acomodar las distancias y los ejercicios, ¿no? Y bueno, como digo,
Incluso aquí también es interesante que bien por medición de tiempos o bien por sensación propia o las dos a la vez, si yo estoy haciendo series de 80 metros, por ejemplo, o repeticiones de 80 metros y las estoy haciendo, la mejor que me ha salido en la sesión es de 10-5, por ejemplo, al apoyo, tomando el tiempo al apoyo, en el momento en que yo empeore esos tiempos, si tengo, por ejemplo, 6 repeticiones de 80 metros y hago 10-5, 10-4, 10-7, 11-2, en ese 11-2, aunque yo tenga pensado hacer 6 repeticiones, ahí tengo que dejar el entrenamiento de velocidad. Si además se junta con que mi sensación es de que no puedo imprimir más fuerza corriendo, no puedo aplicar más fuerza en el suelo, ahí se corta la sesión de entrenamiento, ¿vale? ¿Es aplicable a otro tipo de sesiones como entrenamiento de fuerza para el resto de pruebas o incluso de medio fondo? Por supuesto que sí, pero eso es tema de otro video artículo. Porque hay que tener otras variables en cuenta, frecuencia cardíaca, un montón de cosas. Y nada más por el artículo de hoy. Yo espero que no haya sido demasiado tedioso porque quería meter muchas cosas en poco espacio. Y como digo, bueno, pues revisa todo esto y si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, puedes plantearla por medio de las redes sociales o incluso por el correo electrónico. Muy bien, pues ahí hemos visto todo lo que concierne al entrenamiento de velocidad o lo que yo creo que debemos tener más en cuenta, controlar para este entrenamiento y terminar diciendo, bueno, lo que digo en el artículo por escrito, que es mejor escoger la cantidad correcta para poder entrenar la velocidad y cortar la sesión de entrenamiento tanto de fuerza como de la propia velocidad de correr, ¿vale? Cuando la calidad de las cosas merme, cuando baje, incluso antes de que ocurra, cuando ya vas entrenando, te vas conociendo a ti mismo, a ti misma y sabes cuándo puede llegar el momento en que la calidad de la técnica, de los ejercicios y de la propia carrera pues vaya hacia abajo, ¿de acuerdo? Esto rompe mucho los esquemas con la creencia de la gente y mucho cuidado también con los consejos que he dado sobre el entrenamiento de la velocidad con zapatillas de clavos. Escoge momentos muy puntuales, no abuses de esas zapatillas. Y si una cosa que no he dicho es que si empiezas ahora con las zapatillas de clavo, la suela que no sea de la placa dura de principio a fin, sino que sea con ligera amortiguación y ligera flexibilidad, y empieza a utilizar los clavos en césped o en un sitio, en un terreno que no sea tan duro como una pista de atletismo, ¿vale? También es verdad que existen pistas de atletismo que son más blandas, más duras. Si es muy blanda tu pista, puedes ir metiendo esas repeticiones de vez en cuando, bien contadas, hasta que poco a poco se vaya adaptando tu fisiología, de tu anatomía, sobre todo de la pantorrilla, del pie, el gemelo, el sóleo, todo este tipo de estructuras. Y nada más por el vídeo de hoy, espero como siempre que te haya gustado, se esperan comentarios, se esperan los me gusta, se esperan las comparticiones con gente que necesite saber o que le pueda aportar este tipo de información. Y sin más, me despido de ti hasta una siguiente ocasión. Mucho ánimo y a entrenar.